Bueno, hermano, muchas gracias por la oportunidad de participar con ustedes esta mañana. Es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor. Y vamos a ver si podemos trabajar el micrófono aquí en un momento. Ahora sí, creo que sí. En esta semana estaremos viendo algunos, bueno, empezamos ya hace unas semanas atrás, eh, temas que tienen que ver con la familia y las diferentes actitudes que debemos tomar en términos del desarrollo con familia. Y esta mañana tenemos un tema que es muy especial y es el tema de las finanzas. Y antes de venir al tema para esta mañana, yo quisiera que vengamos delante del Señor en oración para que Él nos dé sabiduría, entendimiento, que nos ayude a reflexionar sobre lo que su palabra dice y que podamos tener el coraje, la voluntad de llevar adelante lo que aprendemos el día de hoy. Así que oremos, Señor, al Señor esta mañana. Padre querido, te damos tantas gracias por poder reunirnos, por poder abrir tu palabra y derivar de tu palabra entendimiento sobre temas tan importantes como el de las finanzas esta mañana. Oramos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé iluminación, nos dé sabiduría, que tú trabajes sobre nuestro corazón también, Señor, y que podamos llevar a la práctica los principios que aprendemos el día de hoy. Entregamos este tiempo a ti, Padre, a tu gloria, a tu honra, y oramos que tú nos edifiques esta mañana también, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta mañana estaremos dando una mirada al tema de las finanzas en el hogar. Y quisiera mencionar de entrada que esta es una nueva oportunidad de revisar este tema, el cual hemos revisado muchas veces. Y una de las preguntas que yo me hago es por qué razón tenemos que volver al mismo tema tantas y tantas veces. Y una de las situaciones en la iglesia que me preocupa muchas veces es que nos esforzamos por crecer en el entendimiento de quién es Dios. Nos dedicamos a mucho tiempo y recursos a conocer mejor el campo de las misiones, por ejemplo, o cómo adorar al Señor mejor, o cómo crear a los niños, cómo desarrollarnos en la vida como esposo y esposa. Pero ese tema de las finanzas parece que aparte de las predicaciones, como familia no les dedicamos tiempo. Tanto es así que este problema de las finanzas crea muchos conflictos dentro de la familia. Y parece que este no es un elemento nuevo. Es muy interesante que el texto bíblico, la Biblia como tal, desarrolla mucho espacio al tema del dinero. Por ejemplo, la Biblia dedica alrededor de 55 versículos 500 versículos sobre la oración, más o menos 500 versículos sobre la fe. Pero sobre el dinero, la Biblia describe 2350 versículos solo sobre el dinero. Y la pregunta es, ¿cuál es la discrepancia entre la fe y el dinero? O entre la salvación y el dinero, por ejemplo. Y creo que esto explica de alguna manera cuál es el efecto del problema de las finanzas en las personas individuales en la familia. Becky y yo tenemos una amiga muy querida. Hace el año pasado yo la llamé para pedirle ayuda con un proyecto. Y de entrada el saludo típico de todos nosotros. Yo le digo, bueno, ¿cómo estás? Por el teléfono. Y su respuesta fue dedicarse a llorar. Soltó en llanto, un llanto tan fuerte, tan intenso que yo no entendía lo que me estaba diciendo. Después de haber llorado por tal vez 1 o 2 minutos sin que yo entendiera qué estaba pasando, al fin entendí lo que me dijo. Y era esto: Enrique, no tenemos ni para comer. Hace ya casi 2 meses que estamos esperando que alguien nos invite a comer porque ni para eso tenemos. Y estoy hablando de una muchacha, una señora, bueno, ahora está casada, de clase media, con un salario de alguna manera, y me dijo, llevamos 2 meses buscando siempre, llamando a gente para que nos invite a comer.
y yo me sentí tan triste porque es una persona que nosotros queremos mucho. Yo nunca me hubiera imaginado que ella literalmente, porque me lo explicó, no tenía ella y el esposo nada de dinero, ni siquiera para comprar la comida. Con Becky oramos, les mandamos una ofrenda y no creo que haya llegado muy lejos la ofrenda, porque estaban entrampados. Eso fue lo que ella me dijo. Y la pregunta entonces es, ¿por qué razón es que las familias cristianas, los hogares, quedamos tan entrampados en esta área del dinero? Y posiblemente esta mañana aquí, hermanos, alguien de ustedes, familias o personas individuales, se sienten entrampadas por este problema de las finanzas. Simplemente el dinero no les alcanza para nada. Y yo quisiera que viéramos algunos principios bíblicos y después algunas estrategias que nos van a ayudar a manejar este elemento de las finanzas. Y me da un poco de temor volver al tema, por una razón. Mi experiencia me dice que quienes más interesados están en el manejo de las finanzas son las personas que ya tienen demasiado, ¿sí? Y las personas que no tienen mucho dinero, como que no les preocupa aprender cómo manejar las finanzas. Y esa es una contraproducencia, si puedo usar esa palabra. Pero esta mañana yo quisiera compartir con ustedes algunos principios, al menos 4 principios que nos van a ayudar a entender cómo podemos poner salud en el elemento de las finanzas. Y el primer elemento, o el primer principio que yo quisiera compartir con ustedes esta mañana es reconocer que todo cuanto existe pertenece a Dios. Tenemos muchos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que confirman ese principio, que Dios es el dueño de todo cuanto existe. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés en el Génesis dice, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. El salmista dice en el capítulo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y muchos otros pasajes, incluso esta mañana leímos un pasaje que nosotros tenemos que entender a la hora de trabajar sobre las finanzas del lugar, que todo cuanto existe en esta tierra pertenece a Dios. Así que en ese sentido, hermanos, si yo tengo que ver literalmente esos pasajes, estos anteojos que tengo puestos, este micrófono, la billetera en la bolsa, el pantalón, la ropa, los zapatos, todo pertenece al Señor, esta iglesia, esta tierra, este país, este universo en el que vivimos, todo pertenece al Señor. Las posesiones que nosotros tenemos, el carro parqueado en el supermercado o alrededor de la iglesia, pertenece al Señor. Eso es lo que el texto bíblico dice. Y el elemento fundacional para manejar las finanzas es el reconocimiento de que todo en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, por sobre los cielos, pertenece al Señor. Ahora, si eso es cierto, lo profundo del entendimiento, del reconocimiento de ese elemento, es que si es cierto que todo pertenece a Dios, mis finanzas se convierten en un elemento espiritual. Pero nuestra tendencia es a secularizar las finanzas y a sacralizar la fe o la salvación o las misiones. Pero si todo pertenece a Dios, la manera como yo manejo las finanzas y las posesiones que Él me ha dado se convierten en un acto de adoración a Él. Y cuando las finanzas, las posesiones que yo tengo se convierten en un acto de adoración al Señor, yo tengo que poner control sobre esas finanzas y sobre esas posesiones. No hay otra manera de entenderlo. Y no es que yo quiera espiritualizar todo en la vida. Pero el texto bíblico dice que el universo, la iglesia, nosotros mismos, nuestras finanzas pertenecen a Dios. Por lo tanto, las finanzas que yo tengo, el dinero que cargo en la bolsa, el que tengo debajo del colchón o en el bote debajo de la tierra o lo que sea, se convierten en un acto de adoración al Señor. Así que la próxima vez, hermanos, que le llegue un cheque del trabajo, de las iglesias que lo sostienen, de un
una ofrenda de alguien, piense que ese dinero que le llega pertenece al Señor. Nosotros hemos caído en la trampa de pensar que solo el diezmo pertenece al Señor y todo lo demás es nuestro. El 100% de lo que tenemos pertenece al Señor. El carro que tengo, la casa que tengo, la bicicleta, la moto, lo que sea, el lapicero que tengo entre la bolsa, pertenece al Señor. Si eso es cierto, entonces el segundo principio que tenemos que reconocer es este. Reconocer no solo que todo pertenece a Dios, sino que todo lo que tenemos ha venido y viene de Dios. ¿Sí? Yo recuerdo la controversia que yo tenía en mi propia mente de pensar cuando trabajaba como ingeniero electricista, que para el pastor y los misioneros el dinero venía de parte del Señor. Pero como ingeniero mi sueldo venía de la empresa para la que trabajaba. ¿Sí? Entonces yo estaba dicotomizando, de alguna manera secularizando el cheque que me llegaba cada mes como resultado del cual la empresa me pagaba. Hasta que descubrí que era cierto, el sueldo de los pastores y los misioneros venía del Señor, pero el cheque que yo recibía de la compañía también venía del Señor. Eso cambió mi entendimiento del dinero que estaba llegando a mi bolsa. Porque el Señor es dueño de todo lo que existe, pero además todas las posesiones, el dinero, los bienes que yo tengo, el carro, la moto, la casa, lo que sea, la billetera, también han venido del Señor. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo cuando los discípulos se empezaron a preocupar por qué comer, qué vestir, etc. El Señor Jesús les dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Hay un versículo que en mi corazón, en mi propia vida, ha sido muy significativo porque es muy profundo. Pablo dice en Romanos 8:32. Oigan, pongan atención. Romanos 8:32 dice así. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, si Dios el Padre, gracias hermana, si Dios el Padre estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, Jesucristo, su único Hijo, su santo Hijo, su Hijo sin pecado, a abrir sus manos en la cruz, sus brazos en la cruz del Calvario, al punto de ir hasta la muerte por todos nosotros. Si el Padre estuvo dispuesto a hacer eso, ¿cómo no nos dará con Jesucristo también todas las cosas? Y ese todas las cosas, al menos en el idioma griego, significa todas las cosas. Las cosas espirituales como las cosas materiales que llamamos. Todo viene de Jesucristo. Todo viene del Señor. Así que hermano, el carro que usted tiene parqueado allá, no estoy hablando del modelo, del año, de la marca, lo que sea. Ese carro vino del Señor. Si es una moto, si es una bicicleta, esta corbata vino de Él. No porque yo tengo tan linda cara, mi esposa diría, la tienes, pero bueno, problema de ella. El reloj que tengo, hermano, los zapatos, los calcetines, hasta ahí lo voy a dejar en términos de ropa. Todo eso ha venido del Señor. Eso no me lo gané yo porque soy muy bueno. Yo tengo que ser bueno porque tengo que ser responsable delante del Señor, pero ese reconocimiento de que todo viene del Señor tiene varios efectos. En primer lugar, el reconocimiento de que todo lo que tengo viene del Señor me libera a mí de la responsabilidad de tener que proveer para mí mismo de una manera secular. ¿Sí? Si todo lo que tengo viene del Señor, el dinero, las finanzas, etc., eso me libera de la envidia de lo que el otro tiene. Yo no quiero ser envidioso en mi vida, hermanos. Si mi carrito anda con la cola entre las llantas y el otro hermano tiene un Mercedes-Benz, es problema del Señor, no mío. Eso me libera. En tercer lugar, el reconocimiento de que todo lo que tengo viene del Señor me libera para poder disfrutar y gozar de lo que el Señor me ha dado, porque ha venido de su gracia para conmigo. Claro, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué el hermano tiene un mejor carro que yo? Y yo soy más espiritual que él, yo oro más, doy más ofrendas, voy más a la iglesia, soy más puntual. El Señor no ve ese tipo de cosas.
El Señor a unos les da más, a otros les da menos, y vamos a ver eso en un momento. El Señor nos da a nosotros más, a unos menos, a otros, por diferentes razones. Él tiene sus propósitos en su soberana voluntad. Por ejemplo, Él puede estar formando mi carácter para probar qué tan hábil, qué tan dedicado estoy yo para administrar fielmente lo que Él me da. Vamos a ver ese versículo en un momento, ese pasaje en un momento. No todos tenemos la habilidad de manejar grandes cantidades de dinero o de posesiones. Pero el tercer principio que quiero dejar con ustedes esta mañana, antes de ver algunas cosas prácticas, hermanos, es que tenemos que reconocer que somos responsables por la administración de aquello que es del Señor, pero que Él nos ha dado a nosotros. Voy de nuevo. Tenemos que reconocer la responsabilidad de administrar aquello que no es nuestro, sino que es del Señor, pero que Él nos lo ha dado a nosotros por su gracia. Hay un pasaje interesantísimo en Lucas 16 en adelante. Lucas 16 es lo que conocemos como 16. Sí. Bueno, es la parábola, confundí la nota ahí, pero recuerdan toda la parábola de los talentos, ¿no? Que muchos pensamos que esa era una parábola que tiene que ver con dones espirituales o frutos del Espíritu, tiene que ver con posesiones. Dice que un amo se iba a ir de viaje y llamó a sus trabajadores y a uno le dijo, mira, te dejo 5 talentos, piensen en 5,000 quetzales. Y te lo voy a dejar a tu administración. Viene al segundo y le dice, mira, te voy a dejar 200 quetzales. Y el último le dice, mira, te voy a dejar a ti solo 50 quetzales. Y yo me voy a ir de viaje, cuando regrese quiero ver cuál es el producto de lo que ustedes han hecho. El amo, el patrono, volvió de regreso, al que le había dado 5,000 quetzales, le dijo, tú me diste 5,000 quetzales, aquí hay otros 5,000. Produje el 100%. Y el amo, el patrono, le dice, entra en el gozo de tu Señor, porque tú has sido muy fiel en lo que te entregué. Al que le había dado 200 quetzales, vino y le dice, bueno, ¿qué hiciste con los 200 quetzales? Él le dice, aquí están los 200 más 200 que yo produje. Te entrego 400. El patrono le dice, entra en el gozo de tu Señor, has sido fiel en lo que yo te di que a guardar, a administrar. Y viene el que le había dado 50 y este le dice, mira, yo tenía miedo de ti porque sé que eres un hombre muy serio, que cosechas donde no siembras y que eres muy rígido. Aquí están tus 50 quetzales. Y la respuesta del patrono fue, échenlo al lago ardiendo de fuego. Y la respuesta o la enseñanza de la parábola es esta. Si tú no puedes ser fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel en lo más que te den? Si no tuviste la habilidad de trabajar con 50 quetzales, ¿cómo te van a dar 5,000? La otra parábola del mayordomo infiel es mucho más interesante en Mateo capítulo 25. Porque en esa parábola hay un hombre rico que se da cuenta que su mayordomo está siendo un poco infiel con él, como que está robando un poco. Y le dice, bueno, mayordomo, ven para acá, tienes que entregarme cuentas de todo lo que has estado administrando. Y el mayordomo dice, ya metí la pata porque van a descubrir que he estado malversando los fondos. Y el mayordomo infiel, mafioso diríamos en nuestro tiempo, corrupto diríamos ahora, dijo, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Llamó a todos los deudores del patrón y le dice, bueno, ¿cuánto es que tú le debes al patrón? Le debo 500 barriles de aceite. Bueno, en vez de 500, borra la cuenta que está tu cuenta, borra eso y ponle solo 200.
Llamó al otro y le dice, bueno, ¿tú cuánto debes de granos de maíz? Él dijo, 800 cajas de maíz. 800, no, borra eso y ponle solo 400. Y él dijo así, porque a la hora que me quiten mi trabajo, dice el mayordomo, yo voy a ir a pedirles misericordia a estos deudores y de seguro me van a ayudar. Y justo y hecho, el patrono viene y dice, este es muy sagaz. Este es muy astuto. Y el significado de la parábola de nuevo es este. Si los mafiosos y corruptos saben cómo sacar partido de lo que son las posiciones de otro, nosotros deberíamos aprender no de su mafia, no de su corrupción, sino saber cómo administrar las finanzas, aún de otros. Pero la parábola dice, si ustedes no aprenden a manejar ni siquiera el dinero que es de otro y se lo han encargado a ustedes, tampoco van a poder manejar aquello que se les va a entregar a ustedes como propio. Si ustedes no pueden manejar las posesiones y el dinero de su jefe o de la compañía para la que trabajan, si no pueden hacer eso, ¿cómo van a poder manejar si a ustedes les dieran una compañía propia, una cuenta propia? Y lo que estos dos parábolas nos enseñan, hermanos, es que nosotros tenemos la responsabilidad de aprender a manejar aquello que es de Dios, pero que nos han entregado a nosotros como gracia de Dios. Y eso tiene que ver, hermanos, básicamente con establecer lo que yo le llamaría ciertas estructuras. Y en mi vida yo he querido aprender a poner estructuras que me ayudan, sistemas que me ayudan a manejar las áreas de mi vida. Y una de esas estructuras y áreas de la vida que con Becky hemos tenido que aprender es a establecer estructuras en nuestras finanzas. Y lo que quiero compartir con ustedes es porque yo mismo y con Becky hemos querido manejar. Para que vean ustedes que hay algo que funciona, que no solo lo aprendí o lo leí en un libro, pero hay estas estrategias que tenemos que manejar. Y en los próximos minutos quiero compartirlas con ustedes. En primer lugar, ver a las finanzas del hogar como parte de una vida devocional de adoración a Jesucristo. Primero, ver las finanzas como un acto de adoración al Señor Jesús. En segundo lugar, la palabra ya abusada, malinterpretada desde el famoso presupuesto. Y el presupuesto, hermano, no es más que una simple expresión matemática. Si tiene 10 manzanas y se come 2, aunque cierre los ojos y trate de negar la realidad y trate de hacerse creer que todavía tiene 10 y ya no tiene 10, solo tiene 8. Y aunque niegue la realidad, cerrando los ojos y tratando de modificar la idea, no tendrá 9, tiene solo 8. La idea de que si le entran 10,000, 5,000 quetzales al mes, no puede gastar 7,000. Eso es todo, ese es un presupuesto. Que no puede gastar más de lo que le está entrando. Y Becky y yo hemos luchado con eso a lo largo de nuestro matrimonio, a no gastar más de lo que nos entra. Porque no importa que neguemos la realidad, no importa que nos hagamos castillos en el aire, no podemos gastar más de lo que nos entra, se acabó. Ahora, ¿cómo maneja uno un presupuesto? Un presupuesto significa poner qué es lo que me entra en dinero, el cheque ya en números redondos que me manda la compañía, o la iglesia, o lo que sea. ¿Cuánto es? 5,000 quetzales. Muy bien, si me dan 5,000 quetzales al mes, yo tengo que poner todas las categorías de lo que voy a gastar. Ahí entra la casa, el pago de casa, entra la comida, entra la gasolina, entra el transporte, entra la luz, el agua, el internet, todas las categorías. Y a todas esas categorías tenemos que ponerle un porcentaje y no podemos gastar más que eso. Según los especialistas, uno no debe gastar más del 38%. Yo creo que es muy alto para Guatemala, pero más del 38% en casa. Eso incluye el pago de la hipoteca o el alquiler con el agua, la sacada de la basura, el gas, la electricidad, etcétera, etcétera. Yo le pondría un 20% para Guatemala. Y no puedo vivir en una mansión si no tengo cómo pagarla.
Yo quisiera vivir en una casa de 5 dormitorios, pero no tengo 5 dormitorios, no tengo dinero para pagar 5 dormitorios. Me tengo que conformar con 2 dormitorios. Yo quisiera una casa de 4 baños, pero no puedo pagarlo. Tengo que tener 1. ¿Ok? El presupuesto significa cuánto me entra, cuánto puedo gastar. Y por supuesto, en ese presupuesto deben entrar en las categorías como mis ofrendas, mis diezmos, generosidad, cuánto puedo ayudar a los otros que tienen necesidad, etc. Pero hermanos, yo quisiera sugerir a los ancianos, si en el futuro nos dejaran tener un seminario, un taller o lo que fuera sobre finanzas, con grupos de la iglesia que estén en necesidad, sería lindo poder hacerlo, para ayudarnos mutuamente. Pero el presupuesto es un elemento muy, muy importante. El segundo elemento, hermanos, es el ahorro. ¿Qué significa el ahorro? Que cada mes que me mandan dinero en un cheque o en cash, voy a agarrar una porción, por pequeña que sea, y meterla al banco, para ahorrarlo, no debajo del colchón, al banco. El ahorro no es una inversión. El ahorro significa dinero que yo pongo a un lado para emergencias que son inciertas. Para emergencias que me hagan coger de accidente. Se me ponchó una llanta y tengo que cambiarla totalmente. Se dañó el carro, se enfermó alguien de la familia. El ahorro significa tener un colchón de dinero, por pequeño que sea, en el banco para emergencias circunstanciales. Eso significa que tener, por bajo que sea, 10 quetzales, 100 quetzales al mes, métanlo al banco, bajo el colchón si quiere o en un bote. Pero tenga algo de dinero allí. Ahora, el ahorro, hermanos, no significa juntar dinero ahora para gastarlo inmediatamente o para gastarlo al final del año. Significa mantener dinero en algún lugar para las emergencias. La ilustración de Proverbios capítulo 6 sobre la hormiga que en el verano junta comida para el invierno cuando vengan las situaciones difíciles. Proverbios 10 nos habla del argán que quiere pasar todo el tiempo durmiendo y cuando lo coge la crisis no tiene con qué pagar. Pero el tercer elemento, hermanos, que yo quisiera sugerir como estrategia también aquí son las inversiones. ¿Qué significa la inversión? El ahorro significa dinero en cash que pongo en un banco o en la casa, lo guardo, etcétera, y no me va a dar más, porque un banco le va a dar un porcentaje tan pequeño sobre el ahorro que no lo va a hacer crecer a menos que lo tenga ahí unos 80 años. En cambio, la inversión es dinero que uno toma y lo invierte en una compañía que junta mucha gente que le da dinero y esta gente lo invierte en constructoras, por ejemplo, le da dinero a otras compañías y ese dinero puede crecer y muchas veces crece muy rápidamente o no, pero la idea de una inversión es dinero que uno pone para hacerlo crecer y eso es bíblicamente válido. No es amor al dinero, sino es previsión para el futuro. Déjenme decirles una cosa, hermano. El banco es muy seguro, nadie le va a robar en el banco y usted pone 100 quetzales, al final de 5 años va a tener 150 quetzales. No crece mucho, pero no hay ningún riesgo. En las inversiones significa que uno está dispuesto a invertir dinero, darle a una compañía parte de su dinero para que lo invierta, se lo entregue a otras compañías que quieren dinero y va a crecer un porcentaje de 10, 12, 8%. Pero hay riesgo de que ese dinero baje mucho o suba mucho y uno tiene que estar dispuesto a perder dinero. Pero si uno lo mantiene a largo plazo, es muy posible siempre que el dinero va a crecer. Mete 500 quetzales hoy a una compañía de inversiones y posiblemente de aquí a 10 años ese dinero habrá subido 500 quetzales ahora, posiblemente a unos 15,000 quetzales. Pero hay un riesgo de que uno lo pierda. Pero eso es muy importante. Otro elemento acá es, solo para mencionarles, es esto de las inversiones o el ahorro, hermano. Yo tuve una situación muy triste, muy dolorosa para mí. Cuando mis hijos eran adolescentes, vivíamos en la ciudad de Chicago
Y fueron los años en que los Bulls de Chicago, el equipo de básquetbol, ganó todos los campeonatos posibles. Y había una chumpa, una chamarra, una chaqueta de los Bulls, que era una belleza. Y mi hijo Héctor, y aquí está mi hija, y le pregunté a mi esposa si podía compartirlo y me dio permiso. Pero mi hijo me dijo, papi, cómprame una chumpa de los Bulls. Costaba como $90. Y yo lo pensé y no la compré. Le compré una chumpa con el logo de los Bulls, pero no tenía la etiqueta de que era una chumpa oficial. Y el pobre lloró y yo lloré con él. Y me dolió en el alma. Pero cuando él se graduó de la universidad, ustedes deberían haber visto su alegría, porque se graduó de la universidad sin ninguna deuda, cero de dinero. Si ustedes van a San Carlos aquí, cuesta 100 quetzales al año. Si ustedes van a una universidad de Estados Unidos, cuesta $80,000 o $50,000 o algo así. Y todos los estudiantes que se gradúan de la universidad en Estados Unidos pasan 20, 30 años después de graduarse pagando la colegiatura de la universidad. A mí me dolió en el alma, a mi hijo le dolió en el alma, pero nosotros dijimos, no vamos a gastar el dinero así. Lo guardamos para la universidad de ellos. Un cuarto elemento aquí, hermanos, que quiero es mantener nuestra fidelidad a Dios en lo que Él nos ha dado. ¿Qué significa eso? Porque se nos está yendo el tiempo. Uno es mantener la disciplina en nuestras finanzas. Las finanzas no se manejan bien un año o 2 años y después se botan. Es una disciplina que tenemos que mantener continuamente. Una evaluación de nuestras finanzas significa año con año revisar cómo estuvimos este año. ¿Hemos podido ahorrar, sí o no? ¿Hemos podido invertir dinero, sí o no? ¿Cuáles son las compras que hemos hecho? ¿Cuáles son las deudas que tenemos? Y en tercer elemento, que es una reconfiguración de nuestras estrategias. Por ejemplo, cada año hay que revisar el presupuesto. Es posible que estamos ahorrando más de lo que deberíamos ahorrar. Es posible que estemos invirtiendo más de lo que deberíamos invertir. Es posible que estemos gastando más de lo que debemos gastar. Ahora, eso me lleva al cuarto punto que creo que sería muy importante, y con esto vamos a ir terminando en este momento. Y es el quinto principio es desarrollar estrategias de seguridad. Y estas estrategias de seguridad, y para esto hay un montón de versículos en la Biblia, hermano, pero no tengo mucho tiempo para ir saltando en la Biblia por todo el Antiguo Testamento especialmente. Algunas sugerencias para ustedes que a Becky y a mí nos han ayudado en nuestras finanzas en la casa. En primer lugar, yo diría evitar las compras compulsivas. Evitar las compras compulsivas. Cuando uno va al supermercado, hermano, yo me he propuesto ir a los supermercados y a las tiendas de ropa y todo, sabiendo qué es lo que quiero. Y entro al supermercado y salgo del mercado lo más posible que sea como que un perro me estuviera persiguiendo por detrás. Yo no miro los anaqueles, pero hay gente que entra a los supermercados así inventando que quisiera. Y realmente están inventando necesidades y compran compulsivamente, emocionalmente. Hermanos, entren así como los caballos de las carretas que le ponen una cosa aquí para que no miren a los lados, ¿no? ¿Quiere qué? Un shampoo, vaya, coge el shampoo y sale corriendo. Corriendo. ¿Sí? Segunda estrategia es evaluar el síndrome o evitar el síndrome de PriceSmart. No es culpa de PriceSmart. ¿Qué es lo que la gente está haciendo ahora? Ir a PriceSmart a comprar en cantidades, ¿sí? Porque es un poco más barato. En vez de ir y comprar 5 libras de arroz, sale con un costal de 25. En vez de comprar un cuarto de litro de helado, salen con un galón. ¿Y qué es lo que hacen? Compran en cantidad para comer en cantidad la próxima semana. Y en una semana se come lo de todo un mes. ¿Sí? Es cierto. La señora pone en el centro de la mesa el canasto de frutas, ¿no? Esa fruta no dura 2 días. Eviten ese síndrome de
Price Mart, que lo llamo. En tercer lugar, evitar el uso ignorante o negligente de la tarjeta de débito o crédito. Eso otra vez lo veremos. El otro es evitar las compras manipuladas. Particularmente los muchachos ustedes que están posiblemente empezando a recibir un cheque, por pequeño que sea, eviten las compras manipuladas. ¿En qué sentido? Eviten la compra que los manipula a tener ropa de cierta marca. ¿Sí? El ejemplo, la chumpa de mi hijo. Esa chumpa era, yo la iba a traer puesta hoy, pero ve que ya la había guardado, ¿no? Era una chumpa bellísima, pero no tenía el papelito ese aquí oficial de la NFL, NBA, o lo que sea. Esas son lo que yo llamo compras manipuladas, ¿no? Tengan cuidado con eso. Una más. Y esto me fascina, ¿no? Tomemos en cuenta la longevidad de las cosas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tengo que comprar un iPhone 6 cuando el 4 es suficiente para mí? Y ese iPhone 4 yo le calculo. En mi casa tenemos algo como la ropa de los niños cuando es una familia de 3, 4, 5 hijos, ¿no? Todos varones. El pobre más joven le toca la ropa de todos los que han pasado, ¿no? Bueno, yo estoy así con mi hijo. Él compra las cosas que apenas salen y me va pasando todo a mí, ¿no? Sí que. ¿Sí? Mi hijo tiene un iPhone 6, yo no lo tengo. ¿Lo necesito? No. Porque el 4 todavía me sirve y posiblemente me va a servir por los próximos 5 años. Tengo zapatos, que hay un montón de zapatos en mi casa porque no se me dañan, los cuido mucho. ¿Y por qué tengo que ir a comprar ahora los más puntiaguditos? Me puse unos zapatos hoy que los llevo conmigo como 10 años. Sí, que porque voy a ir a gastar más dinero. Sí, yo puedo cuidar la longevidad de las cosas, ¿sí? Y lo último, hermano, aquí es, tengan cuidado con lo que yo llamo el costo de la conveniencia. Yo trabajo 100% usando la tecnología más moderna por mi trabajo, ¿sí? Pero hay un montón de gente que no necesita la tecnología más moderna, pero cuando la adquiere no sabe qué está haciendo con ella. Por ejemplo, he visto mucha gente que anda con el teléfono todo el día en la mano, navegando la red, viendo Facebook, viendo FaceTime, todo lo demás de esto, ¿no? Y al final del mes no sabe por qué debe el triple de la cuenta. ¿Sí? El famoso texting que le llaman, por ejemplo, es un montón de plata. El tener un Wi-Fi continuo, aun cuando está en la calle o en la casa de todo, eso cuesta mucho dinero. Y me pregunte si uno tiene que estar conectado cada segundo con los amigos o la familia. No. Lo cómico es que yo tengo un teléfono que tiene mucho internet, etcétera, por mi trabajo. Ni lo cargo entre la bolsa. Porque no necesito tener todas las conveniencias de este mundo. Y el internet ahora cuesta muy caro. Y si ustedes se ponen a leer todas las entradas en Facebook y todos los videos que pasan ahí, eso cuesta mucho dinero. Es muy conveniente. ¿Quieren saber ustedes que la fulana sacó al perrito hoy a dar la vuelta o que ahorita me encuentro en el aeropuerto internacional La Aurora en Guatemala? ¿A mí qué me importa? ¿Por qué voy a tener que gastar dinero en tener internet para eso cuando eso no me importa para nada? ¿Sí? Si la gente dedicara el tiempo que usa para leer todas las cosas de Facebook, y yo no estoy en contra de Facebook, cada uno hace lo que quiera con su dinero, ¿no? Pero si el tiempo que dedican a esto lo dedicaran para leer la palabra, y no estoy sonando espiritualista aquí, o para leer páginas de un buen libro, imagínense. Si el tiempo que usan para leer Facebook lo usaran para leer buenos libros, ¿cómo aumentaría su conocimiento intelectual, espiritual, etcétera? No lo hace. Eso cuesta dinero y es parte de las finanzas. El último elemento que quiero tomar en cuenta aquí es, hermanos, si usted está entrampado, hermana,
Si usted está entrampada con esto de las finanzas, hogares completos, familias aquí representadas, me encantaría a mí en el futuro tener unos cuantos talleres sobre esto. Pero si no lo podemos tener, hay algo que quiero dejar con ustedes muy claramente, es busquen ayuda profesional. Busquen ayuda profesional. Y la ayuda profesional es gratis, hermanos. Busquen un amigo que está manejando bien sus finanzas y este amigo les podrá decir cómo han hecho. Lo único requisito es, van a tener que tener la disciplina de meterse en un proceso que va a ser doloroso. Porque no hay proceso más doloroso que el que descubre que yo estoy teniendo un desorden de manifestación violenta con mis finanzas. Oremos que el Señor nos ayude en esa área. Oramos, hermanos. Padre querido, te damos tantas gracias porque podemos compartir estos elementos, Señor, que han estado enfrente de nosotros y hemos escuchado estas charlas vez tras vez. Padre, pero perdónanos cuando nos preocupamos por otras áreas espirituales o sociales o políticas, pero no dedicamos tiempo a revisar nuestras finanzas. Padre, yo te pido por aquellos que están luchando en esta área, que no tienen cómo salir adelante, que están endeudados. Padre, que tú les proveas ayuda profesional, de amigos, de familiares, y que les ayuden a establecer estructuras que les permitan salir de ese atolladero, de esa trampa en la que están. Por los que, Señor, cuidando las finanzas no les alcanza, oramos que tú que eres el dueño de todo y el proveedor para tus hijos, tú abres las ventanas de los cielos para bendecirlos y que nos ayudes a honrarte con nuestras finanzas como un acto de adoración a ti y para gozo y alegría de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.